ustedes esta reflexión que se llama Claves de un liderazgo saludable. Y vamos a compartir el Evangelio que nos toca el día de hoy. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 35, dice de la siguiente manera: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Macho le dijeron: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dijo: no saben lo que están pidiendo. Amén. Oremos brevemente, vamos a tener una breve oración. Y antes, veo a nuestro hermano Guillermo que está con nosotros. Bienvenido, hermano Guillermo. Damos gracias a Dios por su vida. Nos alegramos porque estuvimos en su casa y gracias al Señor porque la intervención resultó exitosa y está muy buena recuperación. Nos alegramos mucho, que sea bendecido. Bueno, oramos para pedir al Señor que nos bendiga. Gracias, papá, por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra en esta tarde. Ilumina nuestro corazón y ayúdanos a escuchar para obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la lectura que hicimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 35 en adelante. ¿Cómo uno puede aplicar el Evangelio? Y por eso es que he tratado de pensar cómo este texto bíblico lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, sobre todo pensando en el liderazgo. Todos nosotros cumplimos distintos roles. Y nuestro rol conlleva un cierto grado de liderazgo. El ser papá, el ser mamá es un rol que el Señor ha puesto sobre cada uno de ustedes, muchos de ustedes. Y eso implica ser un líder de la familia. El ser el hijo mayor también es un rol de liderazgo, ¿no? Todos en la medida que vamos creciendo, vamos asumiendo distintos roles y vamos siendo desafiados para ser líderes. Y la idea es que todos nosotros podamos tener un liderazgo saludable. Y este texto nos habla mucho de aquello, de cómo entender nosotros como cristianos el liderazgo y sobre todo tener un liderazgo saludable. Ahí vamos todos en la barca de Jesús, ¿cierto? Pero siempre tiene que haber alguien que va visionando, guiando esta barca, pero todos remamos hacia el mismo lado. En este tiempo hemos dicho que hay tres valores que son fundamentales en nuestra iglesia, que es la unidad, el compromiso y la esperanza. Son tres valores fundamentales. ¿Pero qué es el liderazgo? John McDowell es un escritor cristiano y dice: liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. No solamente la capacidad de guiar, de conducir a un grupo humano, ya sea en la familia, en la iglesia o en su empresa, sino que el liderazgo es influencia. Es marcar la vida de otros. Marcar la vida de otros. Porque cuando uno es líder, los líderes tienden a tener una capacidad con sus palabras, con su vida, de generar un impacto, ojalá positivo, siempre positivo, porque también hay líderes que son negativos, ¿cierto? Hay líderes negativos. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la escuela, en el liceo? Nos faltaba el malillo por ahí, ¿no? Pero tenía mucha influencia. Incluso, si ustedes recuerdan, algunos que son quizás profesores, uno casi siempre recuerda a aquellos que eran medio malillas que los que eran buenos, ¿cierto? Porque ejercían una influencia negativa. Pero desde el Evangelio nosotros todos estamos llamados a ser líderes saludables, líderes que ejercen y marcan profundamente la vida de otros desde el Evangelio de Jesús de manera positiva, de manera saludable. Así que si tú eres papá, si tú eres esposo, esposa, si tú participas, si tienes un grupo de hermanos, todos somos, de otra manera somos líderes en cada función, en cada rol que desarrollamos. Pero
y yo quisiera en esta tarde mirar el Evangelio a la luz de este prisma del liderazgo y pensar cómo nosotros podemos ser líderes saludables y mirando algunas claves que el texto bíblico nos plantea. Cómo tener un liderazgo saludable. En primer lugar, un líder saludable enfrenta las crisis con valentía. Hay que ser valiente. Como se acuerdan la demanda del Señor con Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Lo repite como 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Un líder saludable enfrenta las crisis. Amén. Porque las crisis son parte de la vida. Las crisis personales, matrimoniales, las crisis laborales, las crisis también que muchas veces se viven en la comunión de la iglesia, porque nosotros no somos perfectos, somos seres humanos, pero por supuesto uno tiene que procurar enfrentar las crisis de manera lo más saludable posible, y en este caso con valentía. El texto dice, el contexto de este verso que hemos leído, dice que Jesús, en este Evangelio, ya hemos visto a Jesús durante este tiempo, durante estos meses, los primeros años, un tiempo de mucha popularidad, la gente, los discípulos le siguen, el apartado discípulo 12 le siguen, pero la multitud también le sigue. Ha hecho milagros, sus palabras sorprenden, es como un imán, su liderazgo atrae a muchas personas, mucha multitud. Pero en el capítulo 8 que vimos la semana pasada, lo relevante de la confesión de Pedro, que era el Mesías, producto de todo un seguimiento que han tenido durante 2 años. Y ahora en el capítulo 8 en adelante empieza el proceso de la pasión, se acerca la pasión y la cruz. Y en ese camino Jesús comienza a decir al menos 3 veces en el Evangelio de Marcos que Él va a morir. Y esta es una de aquellas veces, dice, iban de camino subiendo a Jerusalén. Ahí van de camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús se les adelantó a los discípulos. Quiso estar un poquito solo. Salió de los 12 y se apartó para pensar, para reflexionar sin duda. Porque Jesús sabía que este camino a Jerusalén era un viaje sin retorno. Jerusalén era símbolo de la muerte. Era símbolo de denunciar todo lo malo que estaba haciendo en el templo. Era denunciar como profeta de la justicia la corrupción en el templo. Y él sabía, según uno lee el texto, él sabía que los religiosos ya estaban planeando cómo matarlo y estaban buscando la ocasión. Jerusalén, centro de la fe judía y de la presencia de Dios, para Jesús se va a transformar en lugar de oposición y de tortura. Eso lo vamos a ver en los capítulos finales, donde ustedes que conocemos la historia, vemos cómo Jesús es arrestado, ¿cierto?, en el huerto de Getsemaní, después es juzgado de manera bastante injusta y después es torturado de manera pública en una cruz. Entonces, Jesús pudo haber evadido ir a Jerusalén, pero él fue con valentía a enfrentar ese momento. Puso su frente como un pedernal, dice un texto. El libro de Isaías habla de eso. Se levantó para enfrentar el dolor, puso su rostro como un pedernal, dice el texto. ¿Qué significa? El pedernal es una piedra dura. Es decir, Jesús se levantó a Jerusalén, camino a Jerusalén, fue con valentía. Como dice un dicho común, puso pecho a la bala, dice, ¿no? Así dice un dicho común entre nosotros, ¿no? Cuando las cosas son difíciles, uno tiende a evadir la crisis. Pero Jesús no, puso su rostro como pedernal. Con firmeza enfrentó lo difícil que iba a ser estar en Jerusalén, lo difícil que iba a incluso ser morir.
ese lugar de presencia de Dios como era el templo, como era Jerusalén, la ciudad santa, para él se iba a convertir en un lugar de tortura, de juicio, de tortura. Muchas veces cuando nosotros estamos en problemas personales, familiares, nos cuesta enfrentar los problemas. Casi siempre tendemos a evadir los problemas. Y decimos, tenemos un dicho común, decimos, no, el tiempo cura todo, dice, ¿no? Eso no es verdad. El tiempo agrava todo. ¿Usted le ha pasado que algunas veces cuando uno tiene una diferencia en el matrimonio con otra persona, con un amigo, uno dice, el tiempo cura todo y uno se va distanciando de la persona? Y pueden ser pequeñas cosas que nos pueden distanciar. Una conversación lo soluciona todo. Una conversación sincera. Enfrentar la crisis. Jesús nunca evadió una crisis, sino que la enfrentó. Con sus discípulos, lo exhortó, lo reprendió, lo llamaba aparte, hablaba con ellos. Y algunas veces cuando la recomendación era muy insistente, lo hacía de manera pública. En este seguimiento que los discípulos tuvieron de él. Dice después el texto, dice, de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirle lo que iba a suceder. Es decir, les advirtió lo difícil que iba a ser. Y el texto dice, el Hijo del Hombre será entregado. Esa palabra entregado, cuando están escribiendo este Evangelio en el año 70, después de 40 años después de haber pasado este suceso, es muy fuerte, muy potente. Porque esa palabra dice, el Hijo del Hombre, está refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, como Jesús humano. Eso, el Hijo del Hombre será entregado. Entre comillas yo puse traición. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Que dure la traición, ¿no? Será entregado, dice. Pero indirectamente está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. A los jefes de los sacerdotes y los maestros de ley. Ellos lo condenarán a muerte, hablando de sí mismo, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él. Mire qué difícil. Le escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero en los 3 días resucitará. Esperanza. Pero antes de la resurrección hubo una pasión y una cruz dura, cruel. Pero Jesús siguió adelante. Él tenía clara conciencia de lo que iba a pasar, pero no evadió la cruz, sino que la enfrentó con valentía. En la vida hay que ser valiente para enfrentar los conflictos. No hay que evadir los conflictos, sino que enfrentarlos con amor, con prudencia, con cariño, pero al mismo tiempo con firmeza. Como debe ser la educación, sobre todo en el contexto de los niños, con mucho amor, pero también con mucha firmeza, para formar a las nuevas generaciones. En segundo lugar, un liderazgo saludable es empático. Empatía tiene que ver con entender la historia de las personas. Comúnmente se dice ponerse en el zapato de otros, ¿cierto? Pero en realidad es muy difícil ponerse en el zapato de otros. Lo que tratamos de hacer en la empatía es tratar de entender desde nuestra historia la historia del otro. Porque todos tenemos una historia distinta. De hecho, algunas veces cuando nosotros hablamos, decimos algunas palabras, uno la entiende de una manera y el otro de otra manera. Lo que pasa muchas veces en el matrimonio. Porque realmente uno no es tan explícito en el matrimonio. Una vez me acuerdo que con mi señora dijimos, en tal lugar nos juntamos, pero fuimos muy amigos y uno llegó acá y el otro llegó acá. Y nos llamamos por teléfono y dice, yo te estoy esperando acá. Pero si yo entendía que era el otro lugar. Porque muchas veces la comunicación, uno no es tan explícito, tan específico, y uno entiende cosas que no necesariamente es lo que se acuerda. Entonces la empatía tiene que ver con tratar de entender el mundo emocional de la otra persona. De hecho, dicen que el éxito de la comunicación es cuando después de la verbalización ambos entienden lo mismo. Hagan ejercicio, muchas veces uno dice cosas y uno entiende otra cosa, no siempre entiende lo mismo. Y el éxito de la comunicación es entender lo mismo. ¿Y eso cómo se logra? Verbalizando. Por eso es que bueno preguntar, a ver, ¿me hice entender? A ver, repíteme lo que... Y si repitió lo mismo que estaba pensando uno,
lograr un éxito en la comunicación. Pero es conectarse. Tener empatía es conectarse, entender el mundo emocional del otro. En este caso, esto es un contraste de poca empatía. Porque Jesús estaba hablando de ¿qué? De su dolor, de su tristeza, de su muerte. Y se le acercaron Jacobo y Juan. ¿Quiénes son Jacobo y Juan? Son hijos de Zebedeo. Pero eran los discípulos más íntimos que tenía Jesús. Con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan. Fueron los primeros que fueron llamados junto a Pedro y Andrés. Estos vivieron momentos únicos con Jesús. Sobre todo un momento extraordinario que vivieron fue en el monte de la transfiguración, donde el cielo se abrió y se hizo presente en la eternidad con Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Cuando empezaron a hablar de la salida de Jesús, de su éxodo, es decir, de su muerte, vinieron a consolarlo, a acompañarlo en ese momento tan difícil. Cuando uno tiene un buen amigo y está pasando por momentos difíciles, ¿qué esperaría en medio del dolor? Ser acogido, ¿cierto? Ser escuchado. Pero estos discípulos fueron poco empáticos, porque dijeron esta petición: Señor, queremos hacerte una petición. Era: concédenos con tu glorioso reino. Todavía tenían la idea de un Mesías más político, triunfalista, que un Mesías sufriente. Dice: concédenos que tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús abre su corazón, pero parece que ellos no escuchan. Jesús abre su corazón y le habla de su dolor, de lo difícil que iba a ser morir en la cruz, lo difícil que iba a ser la pasión que iba a tener, este proceso de transición doloroso, donde iba a ser arrestado y públicamente torturado. Pero los discípulos están pensando no en el dolor de Jesús, están pensando en la gloria y el poder. Siéntate, no queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Son puestos de privilegio. Están pensando en sus privilegios. Qué poco empáticos fueron, ¿no? Digo que fueron tan poco empáticos y poco locos. Esta imagen es como estar hablando en un funeral, hablando de una herencia. ¿Usted ha visto personas que muchas veces tienen tan poca empatía que en un medio funeral empiezan a hablar de herencia? Así fue la poca empatía que tuvieron ellos. Jesús les estaba hablando de su dolor, de su proceso, y ellos empiezan a hablar de sus privilegios, porque entendían todavía el reinado de Jesús como un Mesías político. Querían tener privilegios, querían tener poder. Y yo tengo una pregunta que hacer entre nosotros pensando en esto mismo. ¿Cómo nosotros acogemos el dolor de las personas que sufren? ¿Cómo lo hacemos? ¿Mostramos algún grado de interés y compasión? Un riesgo del cristianismo actual es que tener una fe solamente individualista, sin pensar en el otro. Pero esa no es una fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe del buen samaritano, que se levanta para ayudar a otros. Sale de su estado de comodidad para pensar en otros. Y esto tiene que ver con la vida cotidiana. Aprender a escuchar a las personas, ser más empático. ¿Sabe cuando alguien está en problemas? Una de las cosas más sabias que podemos hacer para ser empáticos es aprender a escuchar. Pero para escuchar hay que guardar silencio. Porque nosotros tendemos siempre a dar muchas recetas. Pero primero hay que aprender a escuchar, a entender lo que le está pasando al otro. Porque puede ser que uno pueda estar hablando cosas que al otro no le importan. Hay que aprender a escuchar. Y muchas veces hay que tomarse largo tiempo para escuchar. Pero escuchar es un acto de amor. Porque cuando uno escucha, se está olvidando de uno mismo, está pensando en el otro. Escuchar es un acto de amor. Hace un tiempo atrás, hace años atrás, tenía un colega que era psicólogo y estábamos hablando en un grupo
Y yo tendía mucho a interrumpir en ese grupo, hablaba. Y todos se me vuelven a hablar, algunos más que otros. Entonces después me llamó, me dijo, porque tenía harta confianza, me dijo, ¿sabes, Samuel? Me dijo, ten un poco cuidado porque me doy cuenta que escuchas poco a las personas. Escuchas poco. Y eso es egoísta, porque tú quieres ser el centro. Permite que otros puedan hablar, porque escuchar es un acto de amor. Y de ahí aprendí la lección. Y algunas veces guardo largo tiempo de silencio para escuchar, sobre todo cuando alguien está hablando de su historia. Pero una escucha con sentido también, porque a lo mejor uno puede estar escuchando así, pero puede estar en su mente en otra cosa. ¿Le ha pasado alguna vez, no? Y cuando la gente nos quiere pillar, y tú estás de acuerdo, ¿no? Y uno dice, sí, uno está en otra cosa quizás. Muchas veces está caminando, está hablando, o algunas veces también está, no sé, usted está planificando las tareas para su hijo, está pensando en qué hacer almuerzo, o en una reunión, está pensando en otras cosas. Porque la escucha no es estar como tieso y estar en el aire, sino que está con intención abriendo el corazón, abriendo la mente, los sentidos para escuchar la historia de las personas. ¿A usted le interesa la gente que sufre? ¿Le interesa si un familiar sufre? ¿Le interesa si algún hermano de la iglesia sufre? ¿Qué hacemos? Oramos. Y aparte de eso, estar presente. Deberíamos estar presentes. Jesús puso su centro de atención en los enfermos, necesitados de gente sola. Tenemos que estar presentes. O a manifestar algún grado de preocupación. Por último, una llamada por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Y dejar que las personas puedan hablar. Porque a través de eso vamos a manifestar este grado de empatía. Dejar hablar a las personas y escuchar con atención. Los 10, dice el texto, muy curioso, dice que cuando los otros 10 discípulos, porque 2 discípulos le pidieron esto, sentarse a la derecha, los otros a la izquierda, y los otros discípulos estaban escuchando. Los otros 10 discípulos estaban escuchando. Y dice el texto, los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. ¿Por qué creen ustedes que se indignaron? No es que ellos dijeran, hoy que desubicada. Según el contexto, lo que está diciendo es que se le adelantaron a la petición. También querían ser famosos ellos. Sí, también querían estar a la derecha y a la izquierda. Porque los discípulos todavía no entendían muy bien lo que iba a consistir la tarea de ser Mesías, de Jesús. Todavía lo entendía como un conquistador político mayormente, pero no como el Mesías de la cruz. Y digo, vivimos en una sociedad un poco ególatra, donde los que sufren muchas veces son invisibilizados. Cobra interés el consumo, el prestigio, el placer, la diversión, la comodidad, la superficialidad. Y muchas veces en ese contexto, muchas veces nos vamos quedando solos. Tenemos que recuperar la empatía. Jesús tuvo mucha empatía, mucho cariño, mucho amor por los que sufren. Y lo hizo el centro de su ministerio. De hecho, cuando estemos en el cielo, el criterio para llegar al cielo, ¿sabe cuál es? Capítulo 25 de Mateo. ¿Qué dice? Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo, me fuiste a ver. Es decir, el resultado de nuestra fe, de seguir a Jesús, de tener una relación con Él, debe ser amar a la gente. Ser sensible a las necesidades de las personas. Porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Uno puede decir que ama a Jesús, pero la evidencia más notable es que amamos a Jesús o no lo amamos, son nuestras obras. Lo que hacemos son señales de nuestra relación con Dios. Porque la fe sin obra es muerta.
En tercer lugar, un liderazgo saludable entiende la autoridad como servicio, según Jesús. Y dice el texto, así que Jesús lo llamó y le dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Claramente haciendo alusión al emperador de aquel tiempo y también a los gobernantes, tanto políticos como religiosos. Jesús tenía plena conciencia de que los poderes políticos en ese tiempo y religiosos estaban abusando de su poder y lo estaban usando para oprimir a los más débiles de aquel tiempo. Y por eso que cuando uno mira a Jesús, su liderazgo nunca se impone, nunca domina ni controla. Jesús nunca ambiciona ningún poder. Incluso Él no anda buscando títulos para hacerse famoso, títulos honoríficos. No busca su propio interés. Es muy interesante cuando uno ve a Jesús haciendo una sanidad. ¿Se acuerdan del Gadareno? Cuando Jesús sanó al Gadareno, ¿qué le dijo al Gadareno? Vete y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios. Él no dijo, cuéntale a la gente que yo te sané. No. Porque la mayor pasión de Jesús era traer gloria al Padre. Amén. Jesús siempre tuvo la intención de traer gloria al Padre. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la intención de Jesús. Cada cosa, cada gesto que Jesús hacía era para traer honor al Padre. Y Él en su humildad siempre centró la gloria al Padre. Él no dijo, dile que yo te sané. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? Jesús nunca buscó privilegios ni honores, ni buscó ser el centro, sino que siempre fue alguien que sirvió de manera desinteresada a todas las personas. Entonces, en este contexto podemos decir que toda forma de abuso, de violencia, de control, de humillación, de descalificación, de burla, manipulación, Dios aborrece todas estas formas que muchas veces las personas usan abusando de su poder. Dios aborrece porque esto daña la dignidad humana. Por eso nosotros como cristianos decimos no a la violencia, a todo nivel, la violencia familiar, doméstica, a la violencia escolar, decimos no a la violencia y sí a una cultura de la paz, porque Dios desea para todas las personas un buen trato y un trato digno. Un trato digno. Empezando desde la casa. Así que les recomiendo tratarnos con cariño y con amor en casa. Muchas veces hay malas costumbres que nosotros tomamos en casa. Por ejemplo, el grito. Empezar a gritar. Una vez escuché un diálogo entre un niño y una psicóloga, y la psicóloga le dice al niño, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Bien, pero mi mamá parece que es media sorda. ¿Por qué? Porque me veía gritando. Si yo no soy sordo. Y bueno, a ver, tenía un tema también de manipulación. Y decía, yo la tercera vez lo ves con mi mamá. Porque uno dice primera, segunda, tercera. ¿No? Porque hay ciertas formas que muchas veces los niños y los adultos también tenemos para poder educar. La idea es poder educar con firmeza, pero también con mucho cariño. El grito es algo que se ha instalado. Muchas veces gritamos porque estamos en confianza. De hecho, algunos dicen que el mayor peligro, en realidad, hoy día, en algunos casos, el hogar se ha transformado en un lugar peligroso. Porque tenemos tanta confianza que hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas. Porque los seres humanos nos comportamos en lugares distintos de acuerdo al nivel de confianza que tenemos. Eso no tiene que ver con la hipocresía. Muchas veces la gente dice, no, que está hipócrita. No. Porque a la medida que tenemos confianza nos vamos a comportar de una manera o de otra. Por ejemplo, usted no se comporta de la misma manera que aquí que en su casa. Aquí quizás
quizás hay más mesura, más cuidado, más prudencia, con algunos tiene más confianza que con otros, y en casa lo conocen por años y uno muchas veces dice cosas y hace cosas que no debe hacer. Porque abusamos de la confianza, pues ese es el tema, que se abusa de la confianza. Como nos tenemos tanta confianza, muchas veces nos empezamos a quitar y decir cosas que no convienen, y eso va afectando y va generando un liderazgo abusivo, un liderazgo de poder que aplasta, que daña profundamente a las personas. Y Jesús no desea eso para nosotros. Jesús desea familias sanas, relaciones sanas, porque toda forma de violencia, de abuso contra un hombre, contra una mujer, contra un niño, es contra la voluntad de Dios. Es un antirreino, digamos, un valor antirreino, porque los valores del reino de Dios son justicia, son integridad, son amor, son paz. ¿Ha visto usted esta imagen? En la vida real, muchas veces en los trabajos pasa esto, ¿no? Hay personas que porque ostentan un grado, un rango, tienden a ser más autoritarios. Uno está llamado en todo lugar que está a tener amor, y si algunas veces uno tiene que ser más firme, pero firmeza no significa ser maleducado, ni gritar, sino dar. Algunas veces en nuestro grupo humano uno tiene que ser más directivo en algunas decisiones. Jesús dijo: la autoridad abusa de su poder, pero que usted no debe ser así, dice Jesús. No debe ser así. El mundo vive de esa forma. Herodes manda. Tiberio César abusa y se aprovecha de los más pobres, levantando grandes impuestos en ese tiempo. Entre ustedes no debe ser así. Ustedes no deben buscar el poder ni el prestigio. No deben abusar de nadie. Porque el Evangelio se comparte, nunca se impone la fuerza. Amén. El amor de Dios se comparte y las personas escogen abrir su corazón o decir no. Pero nosotros seguimos adelante predicando el Evangelio. Entre ustedes no debe ser así, dijo Jesús. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y la comunidad de Jesús, el poder, la autoridad se traduce en servir de manera incondicional y sacrificial a todas las personas, tomando forma de servidor, de esclavo. Y ese es el cuarto punto. Un líder saludable tiene una entrega, tiene una pasión y una entrega sacrificial. Y Jesús termina diciendo con este texto: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús siempre tuvo una actitud de servicio, pero una actitud de servicio comprometida hasta incluso el desgaste cotidiano y hasta la muerte. Cuando habla, dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vino a ser servido. Esa palabra servido tiene que ver con diácono. Vino a ser diácono, vino a servir. El primer diácono que encontramos es Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir, para ser diácono y para dar su vida. Dar la vida, no solamente la cruz, sino que dar todo su esfuerzo cotidiano para entregar lo mejor de sí, para que las personas que estuvieran a su alrededor fueran animadas, sanadas. Ese es el desafío que tenemos todos los días nosotros. Hacer de este mundo un mundo mejor. Con nuestra buena actitud, con las palabras, con el servicio. ¿Qué pasa si usted va caminando y de repente tiene un poquito de tiempo y alguien, por ejemplo, tiene su auto en pana? ¿Qué pasaría usted? ¿Usted pasa de largo? Si usted puede ayudar. Yo he empujado varios autos para que puedan andar. Y uno puede decir, pero no es problema mío, no lo conozco. Pero estamos mandando a ayudar a todas las personas a seguir. Si usted va en el bus y hay alguien que necesita sentarse, usted va sentado, levantarse, un gesto tan sencillo, y dar un asiento a adulto mayor. Eso es servir también.
En la casa, a los jóvenes, ayudar en casa, hacer la cama, decirle mamá, hoy día yo levanto los platos de la mesa y los lavo, un acto de servicio. Desde la casa tenemos que empezar a servir. Todos estamos llamados a ser servidores incondicionales, e incluso hasta el desgaste. Habrán días que van a requerir un desgaste mayor. Un desgaste mayor. Y el problema es que cuando nosotros empezamos a desgastarnos mucho, pasa un tema que es más común de lo normal, que nos ponemos de mal humor, de mal humor. Uno también necesita tiempo para descansar. Hay momentos para desgastarse como momentos para descansar, para el autocuidado. El otro día hemos hablado, para el autocuidado. Hay tiempo para entregarse por completo, pero hay tiempo para descansar. Jesús lo hacía así también. Y apartaba a sus discípulos para descansar. Pero cuando hay que trabajar, hay que hacerlo con amor, con responsabilidad y entregarlo todo. Hasta el sudor. Jesús entregó su vida diariamente. Y les voy a contar un secreto. Uno de los elementos más importantes en las personas que son líderes es la buena actitud. Una actitud cambia todo. Sobre todo cuando usted vaya a un lugar público, prueba esto. Si usted pronuncia, como decíamos ayer, las palabras mágicas, ¿cuáles son? Buenos días, por favor, muchas gracias. Las puertas se van a abrir, generalmente. Pero si usted va con una actitud paciente, ansiosa, atiéndame, ahora, va resistencia, va a levantar resistencia. Un cristiano tiene que tener una buena actitud, que es fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que vive con el Señor tendrá paz, tendrá paciencia, tendrá amabilidad. Hay que ser amable con la gente. Y para tener una buena actitud, el secreto que le iba a decir, que ¿sabe lo que? Una de las cosas más importantes es sonreír. Hoy día ahora puede sonreír usted. ¿Puede sonreír? Mire, que se ve lindo sonriendo. Se ve lindo sonriendo. Sonreír. Sonreír, que es fruto del Espíritu Santo, fruto de la alegría. Una sonrisa. Cuando llegue a su casa, sonría. No tenga cara de vinagre. Sonría. De cara a pescado, decía pastor. Sonría. Un colega decía que algunos se bautizaron con limón, decía. Bautizar con limón, no, sonría. Una buena actitud. Y entréguese con todo para servir a su familia, para servir al Señor. Cuando le encomienden alguna labor en la iglesia, haga lo mejor posible. Sea responsable, sea puntual, entregue lo mejor posible. Yo les contaba ayer una historia a los hermanos cuando estábamos en este diálogo de bienvenida del desayuno. Les contaba una historia y les voy a contar esa historia. Había una iglesia, estaba súper llena esa iglesia y el pastor estaba fervorosamente predicando a su iglesia y empezó a desafiar a la iglesia, y estaban todos muy contentos y dijo, ¿ustedes quieren? Y empezó a hacer preguntas y dijo, ¿ustedes quieren que la iglesia camine? Y todos los hermanos decían, amén, gloria a Dios. Y empezó, amén. Muy bien, para eso ustedes tienen que venir todos los domingos al culto. Amén, dijeron todos los hermanos. Y después dijo, pero ustedes quieren que la iglesia pueda no solamente caminar, sino correr, avanzar más rápido. Y todos los hermanos dijeron, amén, empezaron a decir. Entonces ahora todos ustedes tienen que servir con sus dones y con sus talentos, entregar lo mejor posible. Y todos los hermanos así contentos, así nos comprometemos. Y después dijo, ¿ustedes creen que la iglesia pueda volar? ¿Pueda avanzar más rápido? Amén, dijeron todos los hermanos. Entonces todos ustedes tendrán que llamar, dijo. Y un hermano se levantó y dijo, no, que la iglesia camine nomás. Que la iglesia camine nomás. Muchas veces nosotros queremos entregar una parte
de nuestra vida al Señor. Pero el Señor quiere toda nuestra vida consagrada. ¿Cuántos quieren que la iglesia pueda volar? ¡Qué camino, Alejo! ¡Qué camino! ¡Qué camino! Bueno, la iglesia solo existe, dice un teólogo del siglo XX, solo existe para los demás. Si nosotros estamos reunidos para edificarnos, para bendecirnos, pero también para pensar en los demás, sobre todo aquellos que no conocen al Señor. Y con esta última término, dice, para seguir a Jesús hay que dejarlo todo, y sobre todo la excusa. La excusa, porque muchas veces nos llenamos de excusas. No, pastor, que no puedo. Yo cuando escucho a los hermanos, que voy a hacer una confesión entre ustedes, cuando escucho a los hermanos, algunas veces, los hermanos de otra congregación donde era pastor, o algunas veces escucho aquí, los hermanos me dicen explicaciones, yo por dentro digo, Señor, ten misericordia. Que me diga la verdad, no hay que mentir. Y otros son súper honestos, dicen, no, ¿sabe qué? No tengo ganas, no puedo, pero hay que ser más honestos, ¿no? Nosotros somos muchas veces políticamente correctos, decimos cosas. Bueno, finalmente un liderazgo saludable enfrenta con valentía la crisis, es empático, entiende la autoridad como un medio para servir y tiene una entrega sacrificial. ¿Cuál de estos valores cree usted que necesita mejorar, fortalecer? ¿Cuál de estos valores? Todos, ¿cierto? Todos, hablando de mentira, todos. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser más como Él. Tener esa actitud de un líder saludable que enfrenta la crisis con valentía. Usted ha vivido un momento difícil y ha querido evadir. Hay que enfrentar con valentía la crisis. Hay que ser un poquito más empático, abrir el corazón, la mente, los oídos para escuchar. Entender la autoridad, si Dios nos ha dado el privilegio, a lo mejor Dios lo ha honrado a usted con ser papá, con ser mamá, con estar casado, con algún lugar de importancia donde usted esté trabajando. Sea un líder servicial. Nunca use su poder para abusar, para oprimir, sino para liberar, para sanar, para bendecir. Y Jesús también nos invita a través de su ejemplo a tener una entrega sacrificial. Yo le invito a que si algunos de estos aspectos en su vida tienen que mejorar, podemos responder a la palabra del Señor y con una oración sencilla podemos hacerlo. Señor, aquí estamos delante de ti. Te agradecemos por este tiempo que nos has dado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos sorprende tu ejemplo de vida, tu estilo de vida, Señor. Nos sorprende tu proyecto de amor por las personas, pero también nos sorprende tu destino en la cruz. Un destino que muchas veces nosotros vamos a tener que pasar, quizás no literalmente, pero morir a nosotros muchas veces cuando tu voluntad es difícil. Señor, ayúdanos a no renunciar, sino que seguir adelante. Yo te agradezco por mis hermanos y mis hermanas y te pedimos todos juntos que nos ayudes a crecer, a avanzar, que nos ayudes a estar unidos como decíamos en la mañana y todos en un mismo corazón, dispuestos en nuestro corazón para poder servir, amar aquí en la iglesia, pero también a las personas que nos rodean. Yo te pido también en esta tarde, siento en mi corazón orar por aquellos que han sido muchas veces víctimas de la humillación, de la violencia, del abuso, de las malas palabras. Tú conoces nuestra vida y nuestra historia. A cada uno de nosotros nos conoces. Te pedimos que tú sanes nuestro corazón, que tú nos ayudes. Si hay algo que en la vida nos ha hecho daño, lo rendimos a los pies de la cruz para pedir, Señor, que tengan misericordia de nosotros y de las personas que nos han hecho daño. Ayúdanos a perdonarnos, Señor. Señor, muchas veces pensamos que no merecen tu perdón, pero tu perdón está disponible para todos. Te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Y líbranos, Señor, de poder usar la autoridad para humillar, para descalificar. Ayúdanos a ser líderes que puedan ser humildes,
líderes que puedan entregar lo mejor de sí para construir una familia, un matrimonio, una sociedad más justa, más sana, como es lo que tú buscaste siempre. Aliviar el sufrimiento humano, liberar a las personas de sus cargas, de sus tribulaciones, de sus enfermedades. Ayúdanos a ser más como tú. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas también como iglesia para seguir avanzando, para que todos nosotros podamos entregar lo mejor de nosotros, para que esta congregación pueda seguir avanzando, porque es tu iglesia, tú pagaste un precio de sangre. Ayúdanos para seguir avanzando y creciendo, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este culto cantando al Señor, agradeciendo su amor, su cariño. Vamos a pedir a Marcela que nos pueda guiar en un canto al Señor. Los tiempos del Señor no son los nuestros. Y muchas veces queremos que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón lo más pronto posible. Pero Él nos dice que tenemos que esperar. Muchas veces es difícil porque nuestra mente dice que no es posible, pero el corazón debe confiar en Él. En momentos de tormenta, el Señor siempre tiene el control. Así que pidamos esta tarde al Señor que nos ayude y nos enseñe a esperar. Mi mente dice no.
Gracias, Señor. Te pido, Señor, ahora que la bendición tuya, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueda reposar en cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra también, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda de su paz y su misericordia. Gracias, Señor. Nos vamos en paz, con alegría en nuestros hogares, pensando en tu palabra, en los desafíos que tú nos has dejado en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Regalen una sonrisa a su hermana y un abrazo. Dios les bendiga.